Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde pequeño las casas abandonadas siempre me habían fascinado. Cuando escuché sobre una mansión abandonada en las afueras de la ciudad, no pude resistir la tentación. Era un lugar del que nadie se atrevía a hablar, como si estuviera maldito. Llegué al anochecer, con el cielo teñido de tonos oscuros. Las enredaderas cubrían las paredes de la casa, y las ventanas rotas dejaban entrever un pasado olvidado. Algo en el ambiente me decía que no estaba solo. Al entrar, el aire estaba pesado y denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El polvo cubría cada rincón, y los muebles estaban esparcidos por toda la sala, como si alguien hubiera salido deprisa. Un espejo antiguo, roto en la esquina, reflejaba mi imagen distorsionada. Mientras avanzaba por el pasillo, el suelo crujía bajo mis pies. La casa estaba en total silencio, salvo por un sonido débil que venía del piso superior. Decidí subir las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. En la planta alta, el sonido se hizo más claro. Era un susurro, pero no podía entender lo que decía. Me acerqué a una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, algo se movió rápidamente en el interior. Di un paso atrás, encendí mi linterna y me preparé para lo peor. Sin embargo, la habitación estaba vacía, o al menos eso parecía. Solo una vieja cuna de bebé ocupaba el centro, moviéndose lentamente de un lado a otro. Me acerqué con cautela y cuando estuve a punto de tocarla, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no estaba solo en esa casa. Decidí salir de la habitación, pero el ambiente se había vuelto opresivo. Los susurros aumentaban de intensidad y parecía que provenían de todas partes. Corrí hacia las escaleras, pero antes de llegar escuché una risa infantil. La risa provenía de la cuna. Giré mi linterna hacia la habitación y vi algo que me dejó paralizado. En la cuna, un niño pequeño me miraba fijamente, su rostro pálido y ojos completamente negros. Sin pensarlo dos veces, corrí escaleras abajo. Pero cuando llegué al vestíbulo, la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. El susurro ahora era un grito que retumbaba en mis oídos. La desesperación se apoderó de mí. Sentía que algo se acercaba desde las sombras. No sabía qué era, pero su presencia era sofocante. El miedo me impulsó a buscar otra salida. Me dirigí hacia la cocina, donde una ventana rota parecía mi única oportunidad de escapar. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, una mano fría me agarró del hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Salté por la ventana sin pensarlo dos veces, cayendo en el jardín trasero. Miré hacia atrás y vi la silueta de un niño pequeño observándome desde la ventana del segundo piso. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi coche. No volví a la casa ni conté lo que había visto. A veces, en la quietud de la noche, aún escucho esos susurros. Nunca sabré quién o qué habitaba en esa mansión, pero estoy seguro de que no era algo de este mundo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había escuchado rumores sobre el viejo hospital psiquiátrico de las afueras. Decían que estaba maldito, que los gritos de los antiguos pacientes aún resonaban en sus pasillos. Decidí comprobarlo por mí mismo, atraído por el morbo y el misterio que envolvía el lugar. Llegué a medianoche. El edificio se erguía frente a mí, con las ventanas rotas y la estructura corroída por el tiempo. No había vuelta atrás. Entré decidido, sin saber que esa noche cambiaría mi vida para siempre. El primer paso dentro fue como cruzar una barrera invisible. El aire era denso, pesado. La entrada estaba oscura, pero el haz de mi linterna revelaba viejos muebles destrozados y grafitis en las paredes. Avancé por el pasillo principal, donde las puertas de las antiguas habitaciones estaban abiertas de par en par. Cada sala que pasaba me dejaba una sensación de vacío, como si algo hubiera arrancado la vida de ese lugar. Los rumores sobre el maltrato a los pacientes me rondaban la cabeza. Sentía que sus espíritus aún vagaban por ahí, buscando justicia. De repente un sonido metálico rompió el silencio. Venía del fondo del pasillo. Mi corazón se aceleró, pero decidí acercarme. Mis pasos resonaban en la oscuridad, y cuando llegué al origen del ruido, vi una vieja camilla moviéndose sola, como si alguien invisible la empujara. Retrocedí,
tratando de calmarme. Pero entonces escuché risas suaves, apenas perceptibles, provenientes del piso superior. Subí las escaleras, aunque cada fibra de mi ser me decía que me marchara de ahí. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al llegar al segundo piso, los sonidos se intensificaron. No eran solo risas, ahora también oía llantos y gritos ahogados. Parecía que las paredes susurraban, recordando los horrores vividos en ese lugar. Giré a la derecha y encontré una sala amplia, con una ventana rota que dejaba entrar la luz de la luna. El suelo estaba cubierto de documentos médicos esparcidos, y un fuerte olor a moho llenaba el aire. Mientras revisaba algunos de los papeles, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y frente a la puerta, había una figura oscura, inmóvil. La luz de mi linterna apenas iluminaba su rostro, pero lo suficiente para ver unos ojos completamente vacíos, mirándome fijamente. El aire se volvió gélido y un susurro apenas audible llegó a mis oídos. «No te vayas». Sentí como mi cuerpo se paralizaba de miedo, pero logré moverme. La figura se desvaneció en la penumbra, pero el ambiente seguía cargado de algo maligno. Sabía que tenía que salir de allí. Mientras me dirigía hacia las escaleras, las luces parpadearon, aunque no había electricidad en el edificio. La temperatura cayó en picada, y los gritos que antes eran apenas murmullos ahora eran ensordecedores. El lugar entero parecía cobrar vida. Corrí por las escaleras y llegué al vestíbulo. Sentí que algo me seguía, que una fuerza oscura estaba detrás de mí, empujándome a salir. Sin pensarlo, crucé la puerta principal y el silencio volvió de golpe. El hospital se quedó en la oscuridad, como si nada hubiera ocurrido. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, en mis pesadillas, puedo escuchar aquellas risas y ver esos ojos vacíos. Quizás los espíritus de ese hospital aún buscan a alguien que los escuche, pero no seré yo quien regrese. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había un viejo asilo en las afueras de la ciudad del que pocos se atrevían a hablar. Se decía que los gritos de los ancianos que murieron ahí aún resonaban en sus pasillos. Una noche decidí explorar ese lugar, buscando la verdad detrás de las leyendas. El edificio estaba completamente abandonado. Las ventanas rotas, la pintura desconchada y una sensación de vacío profundo. Sabía que no debía estar ahí, pero algo me atraía, como si el lugar me llamara. Al cruzar la puerta principal, el aire cambió. Estaba frío, a pesar de que afuera era una noche cálida. Todo estaba en silencio, excepto por el eco de mis pasos sobre los viejos azulejos del suelo. Miré a mi alrededor y las sombras parecían moverse ligeramente, pero me convencí de que era mi imaginación. Caminé por un largo pasillo lleno de puertas. Todas estaban cerradas, pero desde una en particular, al final del corredor, salía un leve susurro. Mi curiosidad fue mayor que el miedo, y me acerqué lentamente, esperando encontrar alguna explicación lógica. Abrí la puerta con cautela. Era una pequeña sala común, con muebles viejos y polvo cubriéndolo todo. En una de las sillas, algo se movió. Era apenas perceptible, pero lo vi. Me acerqué y noté que un péndulo de un viejo reloj aún oscilaba, aunque el reloj no funcionaba. Salí de la habitación rápidamente, pero el susurro que había escuchado antes ahora se transformó en un débil lamento que venía desde el piso superior. Decidí subir las escaleras, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. En el segundo piso, el ambiente era aún más opresivo. El aire era más frío, y una sensación de pesadez me envolvía. Me adentré en otro pasillo, donde los retratos de antiguos residentes colgaban torcidos en las paredes. Los rostros me miraban con ojos vacíos, como si quisieran advertirme de algo. Mientras avanzaba, oí un sonido débil detrás de mí, como pasos arrastrados. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Aceleré el paso y me encontré frente a una puerta de madera que estaba entreabierta. Desde dentro, se escuchaba un llanto suave, como el de un anciano. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta. Dentro, vi una cama cubierta por una sábana amarillenta y una figura encorvada sentada al borde, mirando hacia la pared. La luz de mi linterna apenas iluminaba su silueta, pero pude ver cómo sus hombros temblaban. Intenté hablar,
Pero las palabras no salieron de mi boca. La figura se giró lentamente hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. Un anciano con ojos vacíos y la piel pegada a los huesos me observaba, su boca abierta en un grito silencioso. Retrocedí, tropezando con la puerta. La figura se levantó, tambaleándose hacia mí. Sentí el frío de la muerte cerca. Sin pensarlo, corrí por el pasillo, con el eco de sus pasos siguiéndome de cerca. Bajé las escaleras tan rápido como pude, sintiendo que la figura estaba justo detrás de mí. Llegué a la entrada, empujé la puerta y salí, respirando el aire frío de la noche. El asilo quedó en silencio, como si nunca hubiera sucedido nada. Nunca regresé a ese lugar. A veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho ese llanto suave y los pasos arrastrados. Pero sé que nunca más me acercaré a ese asilo maldito.